Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. En el día de hoy, 4 de septiembre, tenemos el gusto de presentar el webinar Mezclado de PVC y otros materiales plásticos. Vamos a hacer la presentación. Agradecemos que por favor nos indiquen si hay alguna pregunta a través del chat o a través de alguno de los mecanismos que tiene disponible la plataforma de Visiri y queremos hacer una presentación, al final conocer sus inquietudes y adicionalmente saber si hay alguna aplicación en la cual no hayamos considerado para tenerla presente y enviarles información también posteriormente. Entonces, dicho esto, un saludo para todos y vamos a iniciar nuestra presentación. Nos referimos a mezclado de PVC y otros materiales plásticos. En el caso de PVC, pues hay una amplia utilización de los equipos de Valtorta y también hay otras aplicaciones, pero las vamos a ver en el transcurso de la presentación. Entonces, lo primero es para todos la definición de mezclado. Entonces, ¿para qué hacemos el mezclado realmente? Una cosa es utilizar unos equipos sofisticados o no tan sofisticados, pero el principio del mezclado es tener en cuenta una operación básica para dosificar materiales que son de diferentes características en polvo, granulados, líquidos, materiales de mayor o menor tamaño de partícula en un proceso de tal manera que se logre una distribución lo más homogénea posible. Eso es lo que nos ocurre en el dry blend y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Va a cambiar la intensidad del mezclado y por eso vemos aquí un mezclador rápido o de alta velocidad, donde vemos, esta es la parte del fondo donde están ubicadas las aspas, que van a tener una configuración muy diferente si es un mezclador de alta velocidad a si tenemos un mezclador lento, por ejemplo, donde la construcción es muy diferente, de tal manera que pueda hacer la homogenización y lograrse el resultado esperado. Entonces aquí podemos resumir, antes de los procesos de inyección, soplado o extrusión, debemos tener en cuenta que la mezcla sea lo más uniforme posible. Anteriormente se utilizaba un mecanismo de mezclado manual, pero no es realmente muy eficiente, deja mucha separación de las partículas y realmente es como trabajar diferentes materiales o diferentes lotes, de tal manera que el resultado no es satisfactorio. Entonces, lo primero, una mezcla lo más uniforme posible. Lo segundo, evitar problemas de dispersión. Cuando los materiales tienen distintas características y el mezclado no es o no tiene la intensidad adecuada, hay separación de los materiales o la dispersión es deficiente. También en caso de colores, por ejemplo, si tenemos un pigmento, hay que mirar la manera de poderlo dispersar adecuadamente en la resina o en el compuesto, de tal manera que el color y la textura y demás cosas sean lo más uniformes posible. Adicionalmente, para lograr los mejores resultados del producto terminado. Si este proceso de mezclado no es adecuado, vamos a tener problemas en la calidad del producto terminado y se van a ver pues diferentes fallas superficiales o en algunos casos también si el mezclado es bastante deficiente en las mismas propiedades mecánicas, en las mismas propiedades térmicas y en el mismo procesamiento del material o de la resina que se esté trabajando. Entonces también tenemos, eh, aparte de la extrusión, donde se utiliza mucho este, este mezclado previo, también hay soplado, hay inyección y también se utilizan pigmentos, colorantes master batch y en la mayoría de los casos también hay que tener en cuenta los materiales reciclados, que también se pueden incorporar en algún porcentaje o aditivos para reciclaje de tal manera que tengan mejores características, mejor aspecto, mayor uniformidad antes de obtener un producto terminado. En el caso de películas sopladas, por lo menos, el mezclado puede ser un poco diferente, pero
igual necesita incorporar toda una serie de aditivos, antioxidantes, antiblock, el slip, el antiestático, el master batch de diferentes colores. Por ejemplo, si vemos una bolsa de leche, tiene una capa blanca, una capa negra, una serie de aditivos y muchas veces diferentes películas que van a estar allí presentes. En el caso de compuestos de PVC, entonces debemos tener en cuenta que está la resina de PVC, el estabilizante, los plastificantes, las cargas, lubricantes, retardantes de aditivos, como nombres generales para toda una serie de aditivos. Ya habíamos visto en un webinar anterior que hay una gama infinita de aditivos que usamos normalmente y otros que podemos incorporar de nueva tecnología para las aplicaciones que cada día son más exigentes. Miremos dónde ingresa Valtorta en este tema del mezclado. Entonces, Valtorta inició en 1918 como fabricante de maquinaria para panificación y posteriormente, en la medida del auge de los plásticos, en maquinaria para eh, mezclado, dosificación, dispersión de diferentes materiales. Hoy se centra, aquí vemos una imagen de Valtorta en una feria que se realizó en Sinergia, donde se muestra la versatilidad de estos equipos para poder mezclar cauchos, siliconas, plásticos, PVC, alimentos, adhesivos y demás. Teniendo en cuenta que Valtorta está centrado fuertemente en el tema del PVC, entonces vamos a ver en principio el PVC y luego vemos otras opciones de mezclado. Hasta aquí, si hay algún comentario, lo agradezco. De lo contrario, pues continúo con la presentación. Muchas gracias. No, de momento no hay ninguna pregunta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo primero es el turbomezclador. Hablamos de turbomezclador, lo nombramos como TS. Estos turbomezcladores, entonces, son una solución ideal para una preparación rápida de compuestos. Ya vamos a mirar por qué. Y en particular compuestos de PVC. Lo primero es que el calentamiento se hace por fricción. Hay una dispersión adecuada de los materiales al salir y el número de cargas que se obtiene es óptima, resultado de un motor de gran potencia junto con un recipiente de acero inoxidable, un tanque mezclador, eh, unos dispositivos de suministro de materiales, junto con una válvula de descarga electroneumática y en la parte interna, si bien no se ve, me devuelvo un segundo, si bien no se ve aquí mucho, en la parte interna donde está el recipiente, podemos encontrar, dependiendo del caso y del requerimiento, deflectores que corresponden a unas unidades que se colocan en las paredes del equipo y que permiten que haya un corte en la dispersión de tal manera que el flujo no quede separado, sino que permanentemente se esté agitando y se tenga la mezcla lo más homogénea posible. La capacidad de mezcla, entonces hablamos de 200 litros a 2500, es lo más común a nivel industrial. Eventualmente hay algunos casos de laboratorio de 20, 25 litros, pues para poder fabricar muestras en planta piloto. Hay inyección de plastificantes. Cuando tenemos plastificantes se puede inyectar de manera electrónica o de manera mecánica para cumplir el ciclo de mezclado y que el material sea flexible en este caso. Y también hay manejo de dos velocidades. Podemos hablar de un mezclado lento, un mezclado rápido y adicionalmente poder cumplir todo el ciclo de mezclado. Ya lo voy a comentar posteriormente, donde se suministran los materiales en un orden, con un tiempo, con número de cargas para ver las variables del proceso de mezclado. Inicialmente tenemos el turbomezclador en caliente, el TS. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es un equipo muy versátil. Lo podemos utilizar para PVC flexible, así como para PVC rígido. Permite una alta producción por hora.
hay autocalentamiento y dispersión del producto, no se tienen resistencias de calentamiento, no es necesario por la misma potencia. Al material se carga, aquí voy a hablar un poquito, se carga, por ejemplo, la resina con el estabilizante, caso de PVC, la resina con el estabilizante, el equipo trabaja a una velocidad, puede aumentar la velocidad, se cargan dependiendo de la formulación, pues hay un orden de mezclado. Entonces, lo primero es tener una formulación definida, con unos materiales definidos para cumplir los requisitos, tener, por ejemplo, los plastificantes, los lubricantes, las cargas y demás aditivos, más o menos en ese orden, y variando según el tiempo o la temperatura, definir cuáles son las condiciones a utilizar y revisar si el equipo necesita deflectores y las condiciones de mezclado. También adicionalmente hay una relación de velocidad entre el motor y el mezclador. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la relación. Si es necesario, se hace una relación especial para obtener la mayor eh, potencia de mezclado y de esa manera poder obtener el resultado de la carga. Al final se obtiene una carga con un dry blend, que es un material mezclado. Tengan presente que tenemos la resina en polvo, el estabilizante calcio zinc o similar en polvo, en algunos casos líquido. Posteriormente tenemos los plastificantes que le van a dar diferentes grados de dureza y una flexibilidad al material. Posteriormente está el, las cargas, los lubricantes y posteriormente los aditivos que se van cargando al final y que obtienen, le dan unos resultados diferentes al compuesto, de tal manera que el dry blend al final sale homogéneo, sale material en polvo y material seco. Entonces, todo esto que estoy mencionando son variables a considerar. Entonces, primero la cantidad de carga, dependiendo la capacidad del mezclador, tengan en cuenta que es una ocupación aproximadamente del 70% del volumen que menciono, de 200 a 2.500 litros. Otra cosa es tener en cuenta la velocidad. Si el mezclador tiene dos velocidades, arrancar en velocidad lenta, posteriormente a la máxima velocidad. Adicionalmente, ir cargando los materiales teniendo en cuenta el tiempo o la temperatura, de acuerdo a lo que se haya optimizado, y al final descargar, por ejemplo, por temperatura, si la mezcla se debe descargar a los 110 o 120 grados, pues se conoce un tiempo de mezcla y al final la productividad por hora se define como los kilogramos por hora que se obtienen en la unidad de tiempo. Entonces, se mira si se obtienen, por ejemplo, 4, 6, 8, 10 cargas en una hora. Va a cambiar si el material es rígido o es flexible. Obviamente, si es rígido, va a ser una mezcla más rápida. Si es flexible, debe incorporar el plastificante y debe adicionalmente el material salir seco y uniforme. Es algo que también se mira a la salida del dry blend. Si el material está seco, si está uniforme, no presenta ninguna falla ni contaminación. Pero no solo para compuestos de PVC, también para master batch, también para aditivos especiales. Muchas veces hay aditivos que hay que premezclarlos antes de cargar al mezclador o cargar al proceso y adicionalmente para el reciclaje. En algunos casos es necesario o es conveniente aplicar material reciclado para recuperarlo en el proceso. Obviamente tiene que estar libre de contaminación y en lo posible revisar el porcentaje adecuado de material reciclado en la carga total, de tal manera que no se afecten las propiedades del compuesto. Aquí tenemos para este turbomezclador, en el ejemplo está un turbomezclador 600, miremos acá, entonces 600 litros y una capacidad de carga de 180 a 255 kilogramos por hora. Entonces lo primero es revisar, quiero una capacidad, por ejemplo, necesito 1000. Entonces, pues obviamente me voy a buscar cuál es la capacidad recomendada. En este caso estaría hablando de un TS 2500. Y si mi carga, por ejemplo, es de 100 kilos hora, pues me iría relativamente con un TS 300.
Eso me da una indicación, pero siempre hay que revisar el caso específico, cuál es la característica de la mezcla y eventualmente, de ser el caso, hacer una mezcla previa en laboratorio o de tal manera que conozcamos que los requisitos son adecuados en el mezclador a seleccionar. Posterior al mezclador, pues sale un material dry blend, sale caliente. Entonces, cuando se necesita hacer un enfriado exigente, óptimo, se recomienda la línea OR, que son enfriadores horizontales. La característica de este OR es que por ejemplo, es que es redondo. Entonces tiene un área de enfriamiento mayor. Eso permite entonces que, de acuerdo a este diseño que se hace, tenga una temperatura de enfriamiento menor que si se hace con un enfriador en U. Adicionalmente, entonces es más eficiente, o sea, permite llegar a la temperatura con un lote o se pueden tener varios lotes y enfriarlos. Hay homogeneidad de la temperatura, pues él trabaja, aunque es un enfriador horizontal, de todas maneras tiene giro, el material está en movimiento. Y adicionalmente la limpieza, el mantenimiento son rápidos. Lo que se busca es evitar el desgaste, o sea, que no haya exagerado desgaste para que la superficie, el mezclador, la abrasión y demás efectos del tiempo no vayan a dañar previamente el equipo. Aquí está, por ejemplo, una imagen del enfriador OR recomendado para PVC rígido y para PVC flexible. Es lo primero que ven es que es redondo, que cubre un gran área de enfriamiento y adicionalmente que tiene unas aspas o un sistema de cintas interior para poder hacer el enfriamiento. Entonces la combinación más adecuada que hemos visto hasta ahora corresponde al TS, el mezclador de alta velocidad, y el OR, el enfriador. Hay una característica muy interesante, es que los enfriadores tienen una capacidad de 3 veces la capacidad del mezclador. Entonces, si hablamos, eh, voy a pasar un segundo acá. Entonces, hablamos de un TSOR, por ejemplo, 200 con un enfriador 600, de tal manera que va a dar las mejores condiciones de enfriamiento. Miren el caso de PVC rígido, 425 a 680, mientras que en PVC plastificado es 340 a 510. Siempre los resultados de productividad son mejores en PVC rígido porque la carga tiene un ciclo menor en tiempo y eso se debe a que no necesita plastificante, no necesita hacer la absorción del plastificante, incorporarlo, homogenizar toda la mezcla, sino que básicamente son materiales principalmente rígidos con algún aditivo o modificador de impacto o algún aditivo en pequeñas cantidades que puede ser líquido o también como pigmento o para dispersar. Entonces esta combinación es la más eficiente en productividad y capacidad de enfriamiento. Hasta ahí tenemos mezclador de alta velocidad, enfriador de alta eficiencia. Pero, así como está esa opción, también tenemos el RF, que es un enfriador horizontal, lo llamamos enfriador en U, conocido en el medio. ¿Y qué características tiene ese enfriador en U? Pues tiene una gran capacidad de volumen, eh, no, el material no sale tan frío, o sea, no es tan bueno para enfriar, pero si posterior al mezclador y al enfriador tenemos, por ejemplo, un- una granuladora o un equipo de extrusión o un equipo de procesamiento adicional en línea, pues prácticamente se puede utilizar un RF. Y la otra ventaja es que el costo es menor que un OR. Aquí vemos un enfriador con sus características. Este caso sería el 3000. Y aquí vemos la combinación. Cuando ya está instalado en una planta, pues el mezclador de alta velocidad con el enfriador en U. Entonces esto nos permite trabajar rápidamente,
trabajar, enfriar, aunque no es tan eficiente en el enfriamiento, pero se puede trabajar y se puede obtener el número de cargas que se requiere. Aquí está pues otra imagen de planta y las características entonces también eh, varían dependiendo. Aquí arrancamos desde 200 del mezclador de alta velocidad, 600 del enfriador RF hasta los 1500, 7500. Entonces, dependiendo de la capacidad, dependiendo del requerimiento que se tenga, se puede definir el mezclador para la capacidad actual y considerar normalmente como un criterio hasta un 20% adicional en kilogramos hora, previendo que se pueda hacer más cargas o que se pueda tener un aumento de la productividad, de ser el caso. Pero no solo tenemos este mezclador con enfriador, también hay mezcladores horizontales. O sea, es una versión diferente. Anteriormente se utilizaban mucho más y es bueno, por ejemplo, cuando tienes un mezclador horizontal, saber que el compuesto no se va a degradar fácilmente si es un material que sea muy influenciable por la temperatura alta, se puede trabajar con una temperatura menor, pero en ese caso hay que aumentar el tiempo de mezclado, ¿sí? Obviamente, si obtenemos una carga, por ejemplo, en 10 minutos en un mezclador de alta velocidad, en un mezclador lento, lo importante no es el tiempo, sino el resultado de la característica del material, que sea uniforme, que esté adecuadamente terminado y adicionalmente que no se vaya a quemar, a afectar por la temperatura. Entonces, este tiempo puede variar a 30, 60 minutos dependiendo del tipo de compuesto a obtener y los materiales que se involucran. Entonces, se tiene básicamente, voy a ver si se puede ver aquí la imagen, un segundo, por favor. Ah, bueno, aquí tenemos una imagen, tiene un eje principal y adicionalmente tiene unas cintas que permiten dispersar el material. Obviamente, como la temperatura es más baja, se va a requerir más tiempo y adicionalmente la velocidad de giro es menor. Si hablamos, por ejemplo, de 500, 800 revoluciones por minuto, aquí sería imposible cargar a esas velocidades. Normalmente podemos hablar de 30, 50, pero puede variar dependiendo del diseño. En este caso tenemos, por ejemplo, un ME 2200 y el mayor, si ustedes miran acá, para una persona en comparación con el equipo, hablamos de hasta 30.000 litros. Obviamente estos equipos ya no son tan usados, pero para el que requiera una altísima capacidad y un material muy delicado, pues lo puede procesar. Aquí ven pues la comparación. Ahora eh, vamos a mirar esquemáticamente una carga de PVC. Ya esto lo conocen ustedes mejor, pero es conveniente para tener, digamos, el aspecto teórico. Inicialmente tenemos una resina de PVC, así se ve al microscopio después de 100 ampliaciones. Es una resina que se carga en frío. Pues miremos el ciclo, arrancamos en frío, 20, 25, 30 grados, dependiendo del lugar, a la temperatura ambiente. Se carga normalmente con el estabilizante para que lo proteja de la degradación. Ustedes saben que si se nos olvida el estabilizante, tenemos un problema serio porque la resina empieza a quemarse, empieza a cambiar de color y empieza a generar ácido clorhídrico, de tal manera que esta autodegradación se va catalizando y es peor cada vez. Entonces, para proteger la resina, cargamos el estabilizante. Posteriormente, para PVC flexible, cargamos plastificante o conjunto de plastificantes. Aquí podríamos agregar el DOT, DOP, DOTP. ¿Aló? Sí, sí, estamos. Ah, perfecto, sí, disculpe. Eh, También el epoxidado de soya y demás materiales. Adicionalmente, las cargas.
En el caso de las cargas, hablamos normalmente de carbonato de calcio, hablamos de talco, hablamos de silicato de aluminio, dependiendo del uso del compuesto. En el caso de aditivos, también tenemos una gama de aditivos bastante grande. Y lubricantes, normalmente se necesita un lubricante. En el caso sencillo, hablamos de estearato de calcio, ácido esteárico, ceras polietilénicas y en algunos casos, dependiendo del requerimiento del compuesto, entonces agregamos otros aditivos como retardantes a la llama, eh, modificadores de viscosidad, diferentes características, inclusive pigmentos y demás, para dar al compuesto las características que requiere. ¿Cómo sale el compuesto? Sale como un material dry blend, un material dry blend uniforme, con variación muy pequeña del tamaño promedio de partícula, pasa por un, pasa por un enfriador, y hablamos un enfriador OR o RF, y posteriormente se puede enviar a una granuladora, a una unidad de granulado, para obtener este compuesto que ya, eh, como ustedes ven, es muy diferente de lo que arrancamos inicialmente con las materias primas. Ahí tenemos un compuesto de PVC para PVC flexible. ¿Y qué hacemos con este PVC flexible? Entonces tenemos, si es proceso de extrusión, entonces tenemos un cable, una película, una manguera para venoclisis, una, una manguera para uso general o para uso específico. Si es por inyección, entonces tenemos se usa mucho en calzado, por ejemplo, pero también hay otras aplicaciones, como esta de los conos y de tráfico y demás. Ahora, miremos PVC rígido. En PVC rígido tenemos la resina junto con el estabilizante. Aquí hay un cambio que deben tener en cuenta, pues ya ustedes lo conocen mucho mejor. El tipo de estabilizante no solo es calcio zinc, sino puede ser de estaño o puede tener otras características, variocin y demás. Pero en general, lo que se busca con un PVC rígido es que no tenga plastificante y que el material pueda servir para dar un uso, una aplicación de rigidez en el compuesto. Es decir, tenga una dureza mucho mayor que en un PVC flexible. Normalmente hablamos de durezas Chordé en una escala de dureza. Entonces tenemos lo mismo, la resina, el estabilizante, las cargas. Aquí pueden variar las cargas dependiendo de lo que se requiera. Puede incluir lubricantes. Aquí se necesitan normalmente lubricantes, ayudas de proceso, porque es un compuesto muy rígido que necesita eh, homogenizadores y lubricantes internos, lubricantes externos, aditivos. En los aditivos podemos tener, por ejemplo, modificadores de impacto, podemos tener pigmentos, eh, adicionalmente, pues ayudas de proceso y demás. Todo esto nos permite obtener también un dry blend, y este dry blend pasa a un sistema de enfriamiento, se puede almacenar o se puede enviar a la unidad de proceso. Y para este PVC rígido, entonces tenemos, si se va a utilizar en extrusión, tenemos unos ejemplos como tuberías, eh, ventanales, perfiles, tuberías. Este uso es muy extendido, no solo tubería conduit, sino tubería sanitaria, tubería para agua. Este uso de tubería es bastante extendido en el mercado, y obviamente depende del sector de la construcción y la dinámica de la construcción de viviendas o de instalaciones comerciales o industriales. Para el caso de inyección, pues aquí está un ejemplo, los que hablamos normalmente, los codos eh, o los terminales en T o en U, en fin, diferentes características para el proceso de inyección. Y en el caso de soplado, aunque ya no se usa tanto, anteriormente se utilizaba muchísimo para botellas
en PVC, que iban con aceite, con agua y otros materiales. Esto ha ido reemplazándose de manera muy significativa con PET, pero igual es una opción técnica, aunque, como les digo, se ha ido reemplazando de manera muy significativa. Hasta aquí, mezclado de PVC. Obviamente no solo es para cables, no solo es para mangueras, no solo es para perfiles, tuberías, sino también hay otras aplicaciones que pueden tener este uso. Y en el caso de inyección, pues un uso bastante aplicado es el de calzado. Entonces tenemos en calzado y demás más aditivos que van a depender de las características técnicas y del precio del compuesto. Eso es otra cosa que hay que considerar, aunque normalmente pues no, este es un tema técnico, pero hay que considerar también el precio del compuesto en condiciones, me devuelvo un segundo, en condiciones del equipo. Entonces hablábamos la capacidad, la productividad por hora, normalmente la velocidad a la que trabaja el mezclador y el adecuado suministro de materiales para tener la mayor productividad, mirar el consumo de energía y, de ser el caso, colocar eh, un equipo que pueda dar unas mejores condiciones, como un arrancador lento, de tal manera que no existan esos picos tan significativos en el amperaje del equipo. Podemos hablar de, dependiendo del tipo de mezclador, 300, 600, hasta 1000 amperios en algún momento, y ese es un consumo de energía exagerado. Entonces, se recomienda de pronto un arrancador lento que pueda eh, también facilitar el proceso y reducir el consumo de energía. Eso se obtiene cada vez más y cada vez se obtiene mejor dispersión y mejores características técnicas y de costo. Hasta aquí el PVC. Pero no solo necesitamos mezclar PVC, también necesitamos mezclar, por ejemplo, polietilenos. En el caso de polietilenos, pues aquí hay que tener en cuenta, un mezclador como el que acabamos de ver es un mezclador rápido. Si utilizamos 800 RPM para un polietileno, pues vamos a hacer que se quiebre, que se afecte, que se corte. Y ese mezclado, ese polietileno granulado, picado, no es muy bueno. Eso no es lo mejor. Lo normal es que el pellet de polietileno permanezca uniforme. Entonces hay dos opciones: un mezclador lento donde podamos incorporar los aditivos. ¿Qué aditivos me refiero? Principalmente si es un colorante, un master batch colorante; si es un aditivo master batch, de tal manera que se pueda mezclar adecuadamente master batch con master batch. Y de esa manera, pues, si en algún momento han probado hacer un curado con silanos, van a encontrar que mezclar polietilenos granulado con aditivos como silano en líquido y adicionalmente mezclar materiales en polvo, pues es un desastre. Entonces lo mejor es que la fase en la cual se encuentre el material sea la misma, o sea, granulado con granulado, polvo con polvo, y pues eso es lo más conveniente. Pero cuando se requiere en algunos casos también, eh, no solo revisar ese mezclado lento, sino también garantizar las cantidades que se pesan para que el mezclado sea más eh, específico y tenga las cantidades precisas. Se recomienda un dosificador gravimétrico. Este dosificador gravimétrico tiene varias unidades. Entonces podemos cargar, por ejemplo, la resina en una tolva, y los demás materiales. Normalmente tiene hasta 4, eventualmente puede tener hasta 8, donde carguen los otros 3 aditivos. Se pesan cada uno y al final tiene una unidad de mezclado, de tal manera que llegue premezclado a la tolva del equipo de procesamiento posterior. Y aquí hay que tener en cuenta pues que todo se diseña para que tenga las propiedades mecánicas, propiedades eléctricas de ser el caso, o de retardancia a la llama, propiedades térmicas, propiedades especiales en una ventana de trabajo. Entonces, aquí, si bien no se carga una formulación
y se sigue todos los pasos, sí, la proporción de los componentes a dosificar es necesaria para que los resultados sean adecuados en el producto terminado. Si utilizamos, por ejemplo, XLP, tipo Cioplast o como mezcla de granulados y demás, pues obviamente entonces debemos tener para la industria del PVC o de la industria del cable o de las tuberías, entonces debemos tener el XLP, por ejemplo, el catalizador, adicionalmente el colorante y eventualmente el retardante a la llama. Todo eso nos da pues una mezcla que se puede osificar o que se puede hacer una mezcla lenta dependiendo de las posibilidades de la empresa y de allí entonces va a salir el producto eh, para fabricar el producto terminado. ¿Hasta aquí hay algún comentario? No, al momento no he recibido ninguna pregunta. Invitamos a las personas. Bueno, si hay algún comentario me avisan por favor. Y adicionalmente, ¿por qué Valtorta? Existen varias marcas en el mercado. Valtorta es una empresa italiana. Una característica de esta empresa es la robustez, la eficiencia productiva, la facilidad de operación y la flexibilidad. Entonces, si se necesita un equipo específico, se puede cotizar el equipo específico. Si se necesita una planta completa, muchas veces se necesita una planta, entonces hay que considerar desde el suministro de las materias primas y cómo vienen las materias primas. Entonces, ¿qué se recomienda normalmente? Por ejemplo, cargar el PVC en big bags de 1 tonelada, cargar el carbonato y demás en big bags, los aditivos menores en sacos o cargar a unas tolvas diarias y en los plastificantes a unos silos de plastificante de tal manera que puedan hacer el bombeo, unos tanques de calentamiento. Recuerden que normalmente se debe hacer un precalentamiento del plastificante, 60, 70 grados, para que tenga una mejor dispersión y absorción por la resina de PVC y adicionalmente un sistema de pesaje, de tal manera que sea un pesaje automático. Cuando hacemos un pesaje manual, nos vemos sometidos al error humano o a cargar doble material o a que se nos olvidó cargar o adicionalmente que nos demoramos mucho porque necesitamos asegurar el orden de cada uno y la cantidad exacta de cada uno. En el caso de aditivos menores, también es conveniente tener unos tanques diarios porque normalmente mientras se pesa, se carga en la bolsa, se lleva a la báscula, esto pues obviamente genera unas demoras y lo ideal es favorecer la productividad en el tiempo de trabajo de tal manera que se tenga un diseño excelente y ese costo del diseño, de la distribución y demás se repone rápidamente con mayor productividad. Entonces aquí vemos los tipos de mezcladores y turbomezclador, enfriador de alta eficiencia, el conjunto, el enfriador en U y el conjunto TSRF para laboratorio, para quienes hagan investigación, desarrollo, actividades de educación y demás, pues obviamente no vamos a llegar a los 200 litros, va a ocupar muchísimo espacio en el laboratorio o en la unidad de procesamiento. Allí es mejor perdón, un mezclador de menor capacidad que pueda alimentarse, hacer el ciclo de mezclado y obtener 5 o 10 kilos de compuesto por cada batch. Bueno, hasta aquí la parte de mezclado, pero también hay dispersión. Cuando se tiene, por ejemplo, en la industria de pinturas, una mezcla de materiales de alta viscosidad y baja viscosidad, entonces ahí se necesita un dispersor de alta potencia. Ese dispersor por lo menos permite eh, hacer homogénea la mezcla del, de la de la pintura base con los diferentes aditivos, de tal manera que la mezcla sea muy, muy homogénea y tenga un corto ciclo de mezcla. Obviamente, si el mezclado se hace
a mano o se hace con una unidad que no es específica, obviamente la calidad del lote va a variar, el ciclo de mezcla va a ser largo y no hay flexibilidad porque no se tiene opción de aumentar la productividad. Esto es lo que quería mencionarles hoy. Agradezco a todos su participación. Si tienen inquietudes posteriores, nos las pueden hacer llegar con muchísimo gusto y esperamos que este tipo de comunicación con ustedes en el tema de mezclado, en el tema de extrusión, en el tema de pruebas de laboratorio y demás, pueda contribuir atender sus inquietudes, sus requerimientos y si hay algún requerimiento específico, por favor, háganoslo saber para atenderlo de modo cerrado o en un webinar adicional. Finalmente, quería comentarles que así como tenemos este, este webinar de Valtorta, tenemos también para identificación de poliolefininas en especial, equipos Identipol. Posteriormente tenemos los equipos JAPRO para industria de educación, con reómetros, extrusoras, monotornillo, extrusoras Twin y demás. Equipos Givitre para control de calidad, plásticos y cauchos. Materias primas para sector cablero. Equipos para termoplásticos y cauchos. Estos serían equipos para planta, por ejemplo. Tenemos equipos de Axin Comexin que normalmente nos permiten adicionalmente revisar temas como el envejecimiento ultravioleta, el control de color y demás. Y bueno, pues esperamos que este, esta serie de webinars sean de su agrado. Los invitamos a participar. Tenemos septiembre 4, septiembre 6, 11, 18, 25, 30 y 2 de octubre, en los cuales los esperamos y queremos conocer sus comentarios, agradecer su participación y en general, eh, pues esperamos que este sea un medio de contacto, de comunicación, de atención de inquietudes y posteriormente a través de la plataforma Visiri les haremos llegar a los participantes el link correspondiente para que puedan ver el playback y lo puedan difundir con su grupo de trabajo. Entonces, dicho esto, pues para todos ustedes, el agradecimiento por su participación, la invitación a participar en nuevos webinars y estamos a sus órdenes en el tema de mezclado y en los temas que ya hemos mencionado. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Si hay algún comentario adicional, bienvenido o posteriormente a través de Visiri o a través de la tienda de GPA, en la cual también esperamos atenderlos y que puedan conocer nuestros equipos y ver todas las características y nuevos desarrollos. Señor José David, ¿algún comentario adicional? No, no hay ningún comentario adicional. Bueno, Queremos perfecto. agradecer a todos. Queremos agradecer a todos los participantes. Los invitamos a dar la vuelta por la tienda virtual, conocer los diferentes equipos de laboratorio, solución de caucho, de planta para plásticos, de mezcladores, de materias primas que ofrece GPA SAS. Y adicionalmente en la página de Viciri podrán encontrar los futuros webinars tanto de GPA SAS como de diferentes empresas que pueden ser de su interés. Adicionalmente, les comentamos que van a encontrar el playback en sus correos y ahí podrán encontrar, ver la grabación y verla si tienen alguna pregunta o quieren adicionar algo más. Muchas gracias por participar. Perfecto. Para todos, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Saludos para todos. Que estén muy bien. Gracias.